que muchos seres avanzados y evolucionados ya han venido a nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra ha recibido infinitos mensajes telepáticos de otras categorías, pero el mayor y grande mensaje es este último, la divina verdad de Dios, la divina revelación Alfa y Omega, que se encuentra en Lince, Lima, Perú, la mayor parte de los divinos rollos telepáticos, 4.000 divinos rollos que fueron dados a nuestro hermano depositario, nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada. Porque Dios, hermanos, no se equivoca. Muchos hermanos a veces que están en otros lugares dan a conocer la divina verdad de Dios, Alfa y Omega, nunca dan la dirección, mandan al desvío. Nunca dicen se encuentran en Lince, nada. ¿Por qué? Porque a veces quieren jalar agua para su propio molino, como se dice, ¿no? Y es, hermanito, que Dios no se equivoca. Por algo el Divino Maestro le dio los divinos rollos telepáticos. Bien, hermanitos, ya está listo. Vamos a dar inicio a la conferencia con nuestro hermanito Eudelio Martínez, que nos brindará una bonita conferencia. Aplausos para nuestro hermano. Aló, ahora sí, ¿no? Aló. Bueno, las disculpas del caso, hermanos. Siempre, como decía el hermano Antonio, la tecnología humana no es perfecta. Pero ante todo, hermano, quiero agradecer en primer lugar a nuestro Divino Padre Eterno por poder reunirnos una vez más en este humilde local, hermanos, que para muchos hermanos está anunciado en la Biblia como la casa de las dos caídas, ¿no? En Isaías está, ¿no? La casa de doble caída, ¿no? Muchos hermanos consideran que este es el lugar donde el Divino Padre en el pasado mencionaba que iba a llegar la divina ciencia. Y luego agradecerles a nivel humano a todos ustedes por hacer un esfuerzo y hacerse presente el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la Divina Cruz, hermanos, basado en el Divino Evangelio y en la Divina Ciencia. En la radio, los que han escuchado, hoy les voy a compartir unos tips, hermanos, para que algún familiar o algún amigo esté pasando algunas pruebas espirituales de cómo debemos superarla o en todo caso en algún grado cómo lograr la protección. Les voy a compartir una experiencia, hermanos, para que entiendan el valor del significado de la Divina Cruz. El Divino Maestro, hermano, él cargó su cruz, hermano, antes de ir al Calvario, ¿no? Le obligaron a cargar la cruz, donde se iba a producir el más grande sacrificio de toda la humanidad y de todos los tiempos. Entonces, él nos estaba dando ese ejemplo, ¿no? Y él lo dijo, hermano, ahora lo vamos a leer en el Evangelio, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Entonces, fíjense la responsabilidad que desde ese entonces el Divino Maestro nos estaba dando a nosotros, hermanos, que conocemos la divina ciencia. Entonces, y esto no es una autoproclamación, sino es para todo aquel hermano que llegue a conocer la divina revelación Alfa y Omega o el Espíritu Santo de la verdad, ¿no? Que es los mismos rollos del Cordero de Dios. Entonces, un poco para animarlos y no se me queden dormidos, porque a veces después del almuerzo siempre se produce el bolo alimenticio y comienza a procesar y nos produce un sueño, ¿no? Entonces, hagan un esfuercito y procuren no quedarse dormidos. Miren, les voy a compartir una experiencia, hermanos. Cuando yo soy el encargado de manejar la página web, hermanos, y en aquel entonces el hermano me asignó esa responsabilidad. Y con la fiebre y la emoción de difundir la divina ciencia, uno difundía por internet, hermanos, a todas partes, a todos los países. Y en una de esas, hermano, de México me llegó un mensaje de un hermano que ahora está difundiendo la divina ciencia, pero lo hace con los hermanos que llamamos disidentes. Bueno, el hermano me dice, hermano, por favor, gracias por existir ustedes, porque estoy conociendo al Divino Padre Eterno a través del conocimiento. Y en otro mensaje le digo, hermano, lea la divina ciencia, persevere usted, no se preocupe que poco a poco lo va a entender. Y en el tercer mensaje me dice, hermano, por favor, le pido ayuda, SOS, socorro, dice, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Tengo una hija de 17 años que sufre
la persecución, el acoso de un espíritu malo no lo deja dormir y me produce mucho caos en mi familia. Y le escribo porque ya lo último que ha pasado es que en mi trabajo este espíritu ha logrado de alguna forma mover algo material y se ha incendiado todo mi negocio. Entonces, miren hermanos, el hermano, su hijita estaba pasando esas pruebas, pero a él no le pasaba el problema, sino su hija joven pasaba esas pruebas. Entonces, le digo, mire hermano, le digo, yo no soy un santurrón, no soy profeta, no soy nada, pero le voy a compartir algunos tips que he escuchado y he aprendido a través del hermano Antonio y le voy a dar la siguiente solución, le digo. Primero, le digo, hermanos, ustedes tienen que conseguir un divino evangelio, ponerlo al costado de su camita, en una mesita, pero no lo va a poner usted para, como quien dice, me va a proteger, ¿no? Sino para que lo lea antes de dormir. Luego, si puede, en la página web Los Divinos Rollos, le mandé la dirección, hagan unas copias de unos divinos rollos, también imprímalos, póngalo a un costadito, cosa que así todas las noches antes de acostarse, hace una divina oración, coge un divino rollo, lo lee y se pone a dormir, o el divino evangelio. Hermanos, fue una lucha de varias semanas donde al final el hermano se puso contento y dice, hermano, gracias por existir, ya superamos la prueba, como que ya nos está dando, ¿no? Ya nos está dando esa persecución de este espíritu malo que asediaba a la hermana, a su hijita. Entonces, ese es un primer paso, hermanos, que hay que dar para esas pruebas espirituales. Hay que tener en nuestra cama ahí una mesita en algún lugar, nuestro divino evangelio, ¿no? La Biblia. Pero como lo hizo, no que esté ahí como para cuidarnos, como una cosa que nos va a proteger con campo magnético, ni nada por el estilo, ¿no? Sino, lo que nos protege, hermanos, es que cuando nosotros leemos, eso va a nuestro subconsciente, y ahí viene, adentro queda el sello de Dios, lo que dice el Divino Padre en la Divina Ciencia. Entonces, cuando usted, incluso en el sueño, usted muchas veces duerme y está soñando con lo que ha leído en el Divino Evangelio. Entonces, el espíritu malo que viene a perturbar, ve esa luz, ve ese sello y dice, no, un momento, este es un peligro para mí, no puedo meterme con este espíritu. ¿Ven? Lo mismo peor todavía cuando ven la divina ciencia, ¿no? Uy, este espíritu está despertando, no me conviene tener problemas con el divino creador, mejor me retiro. Esa es una primera fase. Pero hermano, hay espíritus que son más contumaces, más tercos, a pesar de todo esto, siguen incomodando. Les comparto otra experiencia. Nosotros aquí hacíamos congresos internacionales, nacionales, ¿no? Incluso un mundial hicimos acá. Hermanos, una hermana, un día me vería pues ahí trabajando con los hermanos y me dice, hermano, me dice, por favor quiero hablar con usted, esto es muy peligroso y delicado, quisiera que no lo comparta con nadie, me dice. Bueno, no les voy a dar su nombre ni le voy a explicar, pero les voy a compartir esto. Entonces la hermana, pero dígame hermana, no, necesito un poquito de tiempo, me dice. Total que por ahí se acercó hacia mi persona, le digo, ya hermana, dígame, ¿qué pasa? Siéntese. Me dice, hermano, yo hace mucho tiempo sufro acusaciones de un espíritu que me obliga a hacer cosas y lo peor es que yo no puedo resistirme, hermano, me dice. Es terrible lo que me hace, hermano, me dice. Me obliga a hacer cosas incómodas que no le puedo revelar, pero ya usted proyéctese, ¿no? Y es tremendo para mí, no sé cómo superarlo. He orado, he hecho oraciones, he hecho mis, como le dice, mis mantras, he puesto todo lo que los espiritistas, los espirituales nos recomiendan y no he podido superarlo. Entonces le digo, ¿y usted conoce Alfa y Omega, hermana? Sí, lo conozco hace mucho tiempo, vengo por los... ¿Ya ha leído algún divino rollo? ¿Lee los divinos rollos? Alguito he leído, decía. ¿Se dan cuenta? O sea, la hermana venía no por la divina ciencia o por el divino Padre, sino venía por la, como decía el hermano Antonio, ¿no? Por la novelería de los ovnis, los platillos y esas cosas. Quiero ver, ¿no? Saber más. Pero no venía en esencia por el amor al conocimiento del divino Padre sobre las naves plateadas o los temas que el divino Padre toca. Entonces, hermana, le digo, he ahí su error, le digo. El primer paso que tiene que hacer es tomar conciencia de lo que significan los divinos rollos y ponerse a leerlo. Pero léalo, hermana, por amor, por cariño, no porque ese espíritu lo esté incomodando. No, porque si no viene a ser un interés interesado.
Es como cuando usted va a leer la Biblia. Lea la Biblia, pero por amor, porque siente esa necesidad de conectarse con el Divino Padre y conversar con Él a través de su Divino Evangelio. Y entonces, eso es lo que tiene que hacer. La hermana hizo todo lo que le dije y volvió a la carga de mis hermanos. Ahora es un poco más lento, pero cada cierto tiempo ha disminuido, pero me sigue acosando. Entonces, y aquí viene, hermano, lo que les compartí en la radio. Hermanos, el Divino Maestro, él usaba una cruz, hermanos. Él usaba una cruz de plata. Cuando ustedes sientan pesadillas o manifestaciones de este tipo, les sugiero, hermanos, que ustedes se compren una cruz de plata, una cruz limpia por si acaso, ya no una cruz con crucifijo, ¿no? Con el Divino Maestro clavado ahí, no, porque eso no le agrada al Divino Maestro. Ahora vamos a ver eso. Entonces, ustedes, ahora, si no tienen platita para comprarse la cruz de plata, les recomiendo una cruz de acero, que también surte el mismo efecto. ¿Y hermanos? Esa es la forma de protegernos de estos espíritus que son incómodos, porque cuando usted le ven con su cruz, dice, oh, es como esa película de los vampiros, ¿no? Que ven con la cruz, ¿no? Entonces, eso no es casualidad, hermanos, que en esas películas, que cuando al vampiro le enseñan la cruz, se aterra, ¿no? Sino es una forma simbólica de decirnos de que todo malo, cuando ve el sello de Dios en una persona, siente terror. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tips que quería compartirles. Y viene el otro tip mayor, hermanos. Pero acuérdense que hay jerarquía de espíritu. No sé si a ustedes les ha pasado cuando les da pesadilla, ¿no? Cuando les da pesadilla lo están ahorcando por ahí. Usted dice, Divino Padre, Jehová es mi pastor, Señor, libérame, sácame. Y nada, y la pesadilla sigue, ¿no? ¿Han visto? ¿No? No se liberan. Entonces, por ahí algo está pasando, ¿ve? Entonces ese espíritu un poco más fuerte, tiene un magnetismo de negatividad mayor, y usted con su fe pequeñita, con su magnetismo pequeño, no puede vencer esa experiencia. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí viene el tips que le voy a compartir, que no es de mi cosecha, pero siempre lo que uno aprende hay que compartirlo. Me lo compartió, hermano, no hace mucho el hermano Luis de Arequipa, Luis Iáñez. No sé si lo conocen. Él es encargado de la sede de Arequipa. Él me cuenta, hermano, de que cuando estuvo en un curso de un seminario, en un convento de curas, ¿no? Él cuenta, hermano, de que en ese convento, hermanos, habían espíritus que hacían, hermano, pero el tutilimundo, hermanos, hacían cosas tremendas. Movían objetos, te asustaban, te cerraban la puerta, te cerraban la ventana. Claro, usted se paraba, se despertaba y la puerta estaba cerrada. Pero usted se quedaba dormido y la puerta se abría y se cerraba y hacía bulla, ¿no? O sea, el espíritu te incomoda. Entonces, eso siempre molestaba y se sabía de que en ese convento pasaba esas cosas. Porque ¿qué cosas habrán habido? Pues crímenes, ¿no? Violaciones, tantas cosas. Y el espíritu regresa ahí porque no comprendió su estatus de espíritu y no sabe que debía devolver por el cordón solar. Entonces, el hermano cuenta que los hermanos sacerdotes, o sea, los catedráticos, ellos sabían eso. Pero como habían a veces cursos donde habían alumnos que iban de paga y querían su curso llevar ahí, entonces, hermanos, miren a ellos qué hacían. Dice que en el cuarto donde dormían los estudiantes, hermano, el cura iba en la noche y prendía un botoncito y se iba. Pero ya en la noche queda el cuarto oscuro, todos están durmiendo, pero ¿qué cosa es lo que activaba el hermano sacerdote? En algún lugar del cuarto, en un rinconcito, hermano, había puesto un foco de color azul. Un foquito de color azul tenue que evitaba que en la noche te jalen la frazada, te jalen los pies, ¿no? Te jalen los pies, te molesten, te jalen el pelo. Ese foquito azul. Y entonces la explicación, hermanos, es de que así como hay frecuencias de la luz, ¿no? El infrarrojo, ¿no? Ultravioleta, esas cosas, ¿no? Rayos X, todo eso, en esa frecuencia, la frecuencia de onda del color del azul, hermanos, es como que al espíritu como que lo perturba, le incomoda, lo desequilibra, ¿no? Entonces ve esa cosa y como que no puede avanzar. Entonces, si algún familiar o ustedes tuvieran esas experiencias con los niños, las niñas, les recomiendo que en su dormitorio pongan un foquito de color azul. A veces esos hay en las discotecas, ¿han visto esos foquitos azules? ¿No? Foquito de eso de 220 lo ponen ahí, tenue nomás, por ahí
bien acopladito y ya no va a incomodar. Hermanos, entonces eso es lo que quería compartirles acerca de la cruz. Recuerden, si hay problemas espirituales de ese tipo, en la casa del Divino Evangelio, copias de los divinos rollos, si tienen los libros mejor todavía, pero no es, ojo, no es que ellos los van a proteger, ¿eh? Lo que les protege es lo que ustedes absorben de la Biblia y del libro. El libro está ahí, pero lo que les protege es el contenido que ustedes introducen aquí en la mente y está almacenado y les crea un aura ahí que les vincula al Divino Padre. ¿Y hermanos? Muy bien, entonces he cumplido con lo prometido y ahora sí vamos a centrarnos en el tema de la Divina Cruz. Es un tema muy apasionante, hermanos, y muy bonito porque cada uno de nosotros cargamos una cruz o tenemos una cruz, pero no, a veces no sabemos llevarla, hermano, no sabemos llevarla, ni sabemos el valor que tiene nuestra responsabilidad. Ahora, la cruz, en el sentido que les estoy hablando, es simbólico. No vayan a ustedes a irse a la casa y armar una cruz y van a comenzar a cargar. No, sería algo ilógico, ¿no? Pero, en principio, hermanos, miren, la cruz no solo es recién de ahora, de la época del Divino Cristo. La cruz se conoce, hermanos, desde civilizaciones del pasado atrás, hermanos. Se produce a N años, eones de tiempo en todas las civilizaciones, hermanos. Sino que ya en la época romana, el uso de la cruz, recuerden, lo usaban los romanos para sacrificar o dar ejemplo a los rebeldes que se rebelaban contra el imperio. No solo a los cristianos, hermano. Recuerden que el símbolo del cristiano era el pescadito, ¿no? Ellos dibujaban en la arena el pescadito. Ah, ya tú eres cristiano, hermano, se decían, ¿no? Lo de usar la cruz después de la época romana ya viene con la edad del cristianismo, ya cuando se crea la iglesia católica, se difunde el cristianismo. Ahí recién se cambia el símbolo del pescadito, todas esas cosas, del pastor y la palomita, por la cruz, ¿no es cierto? Entonces es un símbolo muy antiguo, pero que el Divino Padre lo deja implantado en la tierra como un símbolo de la luz, ¿no? Pero sin el Divino Maestro clavado en la cruz. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar en tema. Un poco aquí, hermanos, definición a nivel humano, siempre es bueno saber los conceptos de qué cosa hablamos, y nos dice el texto, ¿no? A nivel humano dice, es el principal símbolo del cristianismo y fue en el siglo IV cuando la cruz se convirtió en el símbolo predilecto para representar a Cristo y su misterio de salvación. Y los cristianos entonces fueron dejando de lado los símbolos utilizados hasta entonces, la figura del pastor, el pez, el ancla y la paloma. En el año 326 después de Cristo, Helena de Constantinopla, la madre de Constantino I el Grande, halló la cruz de Cristo en Jerusalén. Es por ello que el 14 de septiembre los ortodoxos celebran la consagración de la basílica en el sitio donde fue hallada la cruz de Cristo. La Iglesia Católica celebra este mismo día la exaltación de la cruz. Aquí he puesto este concepto de ortodoxo, no dice los ortodoxos. Al principio, hermano, la Iglesia Católica era una sola, pero cuando después pasaron las desavenencias, al final entre ellos hubo un enfrentamiento militar, hermanos, entre el cuñado de Constantino, etcétera, etcétera, y al final una batalla, hermanos, y que al final el catolicismo se divide en dos bandos, ¿no? El católico romano y el católico ortodoxo. Entonces los católicos ortodoxos, para poder diferenciarse de los católicos romanos, ellos toda su simbología es muy diferente. Por ejemplo, cuando vino el cosmonauta ruso a un congreso acá, hermanos, él me pidió que lo llevara a la Catedral de Lima. Entonces yo sabía que una divina ley dice que todos aquellos que ingresaron a los templos materiales no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Pero en ese momento, pues, uno como invitado, él venía desde tan lejos, uno tenía que comprarle la entrada para entrar a la catedral, y me pidió que lo acompañara y le explicara un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pedí permiso al Divino Padre mentalmente, le pagué la entrada, todo, entramos adentro y comenzó a explicarme, miraba y se asombraba de las figuras que veía, pues. Y usted entra a la catedral, hermano, adentro,
¿no? Y lo primero que encuentra es una imagen, ahí donde están los santos, y por ahí está Pizarro, por ejemplo, que lo están, ¿no? Está con la espada ahí. Entonces dice, en la iglesia ortodoxa no hay nada de violencia sobre estas cosas como está en la iglesia católica. Esa es la diferencia entre los ortodoxos que somos nosotros y la iglesia romana, ¿no? ¿Ven? Entonces, incluso en la cruz mismo es diferente. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la forma de cruz que utilizan ellos. Bueno, con frecuencia los cristianos hacemos la señal de la cruz sobre nuestras personas, o lo hace el sacerdote en el caso del bautismo o de las bendiciones. Al principio era costumbre hacerla únicamente sobre la frente, ¿no? Pero luego se empezó a hacerlo tal como lo conocemos, hacer la señal de la cruz sobre nosotros mismos, desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al lado derecho. Puede hacerse la triple cruz pequeña, primero en la frente y después en la boca también, la frente en la boca. Miren, esto es una costumbre y un rito del mundo católico, del mundo cristiano. Pero sin embargo, hermanos, en la propia divina ciencia, el Divino Padre nos habla de la señal de la cruz. Ahora lo vamos a compartir, ¿ya? Entonces, y aquí vienen, hermanos, las diferentes cruces que yo les decía. Allá está la cruz cristiana y la cruz egipcia. Y así, hermano, hay diferentes tipos de cruces, ¿sabes? Y cada cruz tiene un significado. La esvástica también, ese símbolo de los nazis, es una cruz. Pero esa cruz nace en el Oriente y Hitler lo toma como una cosa, digamos, mística, pero que la humanidad comenzó a rechazarlo. ¿Por qué? Porque lo usó Hitler. Entonces, como Hitler usó la esvástica, entonces toda la humanidad occidental lo demonizó. O sea, lo volvió como que es demoníaco. Pero la cruz esvástica, hermano, tiene un significado más amplio, más grande. ¿Ven? Es como, por ejemplo, ahorita, la hoz y el martillo, ¿no? Es un símbolo natural. La hoz, hermano, es para cegar el trigo, ¿no? Y el martillo para forjar el hierro, ¿no? El yunque, como que trabajar los metales, ¿no? Pero ahora usted ande con una bandera con la hoz y el martillo. El dogma de Occidente dice, terrorista, atrápenlo, la ley dice preso 30 años, ¿no? Miren cómo es la ignorancia humana. Entonces, esas cosas, hermano, es lo que el Divino Padre con la divina ciencia va desterrando. Por eso es que había que estudiar para no caer en el engaño. Entonces, de esa forma, el humano va cometiendo paradigmas en sus vidas y en generaciones. Y son conceptos que son equivocados, pero que lo aceptamos como una verdad. Ahí está la cruz ortodoxa, miren, hermanos, ¿ve? El tercero viniendo de allá, esa es la cruz ortodoxa. O sea, en Rusia, ellos usan la cruz de esa forma. Y en muchos otros países que se consideran son católicos ortodoxos. La cruz celta, la cruz papal, ¿ve? El papa tiene esta forma de cruz. Ahora, también existe la cruz, una cruz invertida como la cruz cristiana, ¿no? Esa cruz invertida, ¿qué significa? A través de la literatura, la ciencia y lo que se difunde cuando hablamos de espiritualidad, la cruz invertida para muchos significa darle la contra a Cristo. Es una cruz satánica, ¿no? Porque si ustedes revisan un poco en la historia van a ver de que, oye, mira, el Papa tiene atrás su espalda una cruz invertida, es satánica, dice, ¿no? Pero en realidad la cruz invertida, hermano, es la cruz que representa la acción de sacrificio del hermano Pedro, ¿no? Según la leyenda del mundo católico, ¿no? Que él dijo, yo no quiero que me crucifiquen como a mi maestro, porque no soy digno, ¿no? Ni le llego a los pies. ¿Y cómo quiere que te crucifiquen? Al revés, ¿no? Con los pies para arriba y los brazos abajo. Bueno, según la historia que nos da a conocer la religión católica, Pedro fue crucificado en Roma de cabeza, ¿no? Es por eso que una cruz invertida es la cruz de Pedro. Aunque muchos por ahí le llaman, no, es la cruz satánica, ¿no? O sea, son prejuicios que se van expandiendo y se va confundiendo la gente. Pero sobre Pedro en Roma también, hermano, eso es una historia que nos contó la Iglesia Católica, pero que sin embargo, si analizamos los estudios del pasado, vamos a ver que Pedro nunca estuvo en Roma. También es otro cuento que nos han hecho verdad, ¿no?
hasta la actualidad. Muy bien. Entonces, hermanos, la Divina Cruz pues es hermosa y esta es la Divina Cruz del Divino Maestro. No recuerdo si lo llevaba en el pecho, hermano, o lo tenía en el cuarto donde él descansaba en el hogar del hermano Antonio. ¿No? Ahí lo tenía, hermano. ¿No? Pero es la cruz vinculada al Divino Maestro. Es una cruz de plata y lo que podemos hacer nosotros, no hacerlo exactamente, pues, porque en principio no somos el Divino Maestro, ¿no? Somos microbios chiquitos y vamos a procurar llevar una cruz más pequeñita de plata para la protección. Muy bien. En el Divino Evangelio, hermanos, el Divino Padre Eterno, en Lucas capítulo 1, miren, Lucas capítulo 9, verso 23 dice, ¿no? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El Divino Jesús. Está con duda, ¿no? Eso lo dijo el Divino Maestro, hermano. ¿No? Dijo, ¿eh? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa, hermanos, negarse a sí mismo? Tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo, hermano, es pues, imagínense, tengo mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijitos, ¿no? Tengo mis negocios. ¿Cómo voy a seguir a Jesús? Pero, ¿y mis hijos quién los va a educar? ¿Quién va a cuidar mis propiedades, no? Un poco, ¿no? Es como con la divina ciencia, ¿no? No, hoy no voy a ir porque, mira, tengo unos pequeños negocios, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O en todo caso, ¿no? Lo correcto sería, bueno, está bien, no voy, pero sin embargo yo estoy haciendo tarea, difundo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero tampoco seguir la divina ciencia no significa estar acá las 24 horas o todos los domingos y todos los meses, no. Entonces, negarse a sí mismo, hermanos, podemos entenderlo en que debemos de darle prioridad, hermanos, al Divino Padre. Entonces, ahí ponerlo, cuando negarnos a nosotros mismos es ponernos en la cabeza ese mandamiento que dice, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ya está. Con ese mandamiento, hermanos, ya, un momento. Cualquier circunstancia, primero el Divino Padre, poner el sello del Divino Padre. Luego, tome su cruz cada día. Cada día, hermanos, nos levantamos y es un mundo por venir. No sabemos lo que va a pasar dentro de 1 hora, 2 horas, ¿no es cierto? Una tormenta, sale el sol, entra el sol, te tocan el timbre. Entonces, cada día hay que afrontar las pruebas que nosotros vamos a vivir en la tierra, porque la tierra, hermanos, es un planeta de expiación. Es un planeta donde venimos a pagar deudas del pasado. Venimos a pasar las pruebas que pedimos pasarla. Entonces, y eso es cada día. Y eso a veces se refleja, hermanos, no solo en cada día, sino en cada existencia, en cada vida, ¿no? El cada día viene a ser en cada vida, en cada existencia. Y así por toda eternidad. Y sígame, ¿no? Entonces, ahora, seguir al Divino Maestro, hermanos, no es fácil, hermanos. Miren, a través de los años aquí en la hermandad, hermanos, en muchas ocasiones, el hermano Antonio cuando estaba acá, ya sea en una Navidad o en una fecha importante que las de las que nosotros tenemos, entonces estaba lleno, hermano, me acuerdo antes del 2000, full, hermano, antes del 2000, ¿no? Y el hermano Antonio dice, entonces, vamos a hacer las promesas. Todos se paraban, ¿no? Decía, prometemos seguir, ¿no? En la difusión de la divina ciencia, pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Sí, prometemos. No todo decíamos, hermano. Pero, ¿cuántos hoy de los que hemos prometido en aquel entonces estamos en la brega todavía, no? Es que no es que el hermano ha fracasado, ha caído, no. Sino que las pruebas son muy duras muchas veces, hermano. No sé mucho, me visitó un hermano que él trabajaba en la coordinación de cultura y él era muy entusiasta.
Él era casi como el hermano José Goicoechea, el que organizaba los campeonatos de partido de fulbito intercoordinaciones. Él ya tenía la cancha, ya había separado, ya había dado el adelanto, ya pagaba. Llegaba un feriado y todos nos íbamos al Estadio Nacional a hacer un enfrentamiento entre las coordinaciones que antes eran mucho más, 12. Entonces el hermano, bien entusiasta, no hace mucho, hará 3, 4 meses me visita a la casa y no sé cómo habrá conseguido la dirección, pero llegó y el hermano está pasando unas pruebas, hermano. Primero, que está enfermito, no tiene trabajo. 2, no puede trabajar. ¿Por qué? Porque es terrible su casa. Entonces, y él me dice, hermano, ahora recién entiendo lo que el hermano Antonio nos decía, ¿no? De perseverar. Yo me he alejado mucho de la divina ciencia y estoy viendo lo que estoy pasando, dice. Hermano, a veces no tengo ni para comer y en la calle, sin vergüenza, hermanos, me dirijo a una hermana y le pido, hermano, que me dé para comer. Me lleva a comer y me da 10 soles para mi pasaje. Yo creo que es la añadidura del Divino Padre. Entonces, me cuenta, hermano, su caso es para llorar. Dice que se le ha reducido el estómago, ha ido con un médico naturista cuando estaba muy bien todavía, pero este hermano le curó una enfermedad y le produjo otra, luego fue otro naturista, una calamidad, hermano. Entonces yo le digo, hermanito, mire, las pruebas son las pruebas, lo que tiene que hacer es perseverar y en todo instante siempre estar alegre por lo que le está pasando, porque ahora en esta vida la estás pagando, ¿no? Entonces, cosa que la próxima ya dicen, por fin dejamos esa experiencia. Entonces, seguir al Divino Maestro, hermanos, no es fácil. Entonces, tenemos que esforzarnos cada día en imitarlo, hermanos, tratar de imitarlo. Lo que decía el hermano Antonio, por ejemplo, en cuanto a nosotros, en la divina ciencia, hermano, cada día avisar a uno u otro hermano sobre la existencia de la divina revelación alfa y omega. Bueno, un ejemplo de esto, hermanos, que estamos trabajando y haciendo la tarea colectiva, está ahí nuestro hermano José Fernando de Oliveira, que viene desde el Brasil. Y bueno, él viene pues con ese entusiasmo de querer conocer la divina ciencia. Imagínense, desde el Brasil, de Río de Janeiro, hermano, se ha venido exclusivamente a conocer la divina ciencia, ¿no? Como que ha decidido seguir al Divino Maestro, ¿no? Pero no significa que ya él esté en el camino, ¿no? Sino está aprendiendo, está conociendo. Y ya, pues el Divino Padre será el que lo evalúe, ¿no? Luego, hermanos, en primera a los Corintios, en el capítulo 1, leemos lo que dice, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Estos textos de acá, hermanos, usan bastante a nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Ellos introducen en el concepto de salvación lo de la cruz. Pero dice, aleluya, amén. Yo soy, dice, en Cristo, ¿no? El poder de Dios está con nosotros. Entonces, le dan bastante valor a la palabra cruz. Y no solo eso, incluso, hermanos, al hablar de la cruz, los hermanos introducen el concepto de la sangre, ¿no? Y en el mundo protestante, hermano, dice que la sangre de Cristo proteja mi hogar, ¿o no? O riegue mi hogar. O Señor, cúbreme con tu sangre, dicen, ¿no? Y eso, hermanos, esa forma de entender no es correcta. ¿Cómo, hermanos, usted se va a gloriar o se va a sentir contento de que le echen la cruz de Cristo en su hogar o en su cabeza o lo bendigan con la sangre de Cristo, ¿no? Eso es aprobar el crimen que hicieron los romanos con el Divino Maestro. Entonces, no es correcto esa forma. Entonces, cuando difundo la divina ciencia, hermanos, hay hermanos que ponen, dice, que la sangre de Cristo se derrame sobre tu hogar. No, un momento, hermano, lo siento, no estoy de acuerdo. Aceptar eso sería ser cómplice de la muerte del Divino Maestro. Entonces ya comienzan a cuestionarse, oye, pero ¿por qué dices eso? Mira que todo el mundo lo dice. Entonces ya se ponen a preguntar, mira, visita esta página, le pongo alfayomega.p y le pongo algunos términos del Cristo clavado, digamos, ¿no? Cristo crucificado. Entonces ya se invita a la reflexión. Entonces, para mis hermanos que son evangélicos y digan pues de que la sangre de Cristo reine en mi hogar, bendiga mi hogar, no es correcto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas expresiones. Luego también en la primera de Corintios capítulo 2 dicen, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Bueno, en este caso es del hermano que escribió este texto, donde él se esforzaba en entender por qué lo crucificaron a Cristo, por qué conocía a Cristo. Pero sin embargo, en la religión lo que hacemos es apología a que Cristo fuera crucificado, ¿no? El Señor murió por nosotros, Él sacrificó su vida, lo crucificaron por nosotros, Él cuida y protege mi hogar. No, hermano, esa forma de manifestarse es erróneo. Entonces, no está de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de la cruz y de Jesucristo, primeramente tenemos que preguntarnos si esa forma de expresarnos o de enseñar al que busca a Dios es del agrado de Jesús o no. Hay que ponernos en el pellejo de Jesús, ¿no? Si le gusta que le recordemos su sangre, o que si le gusta que le recordemos clavado, ¿no? O crucificado. Entonces, eso tenemos que preocuparnos en primer lugar. Muy bien, seguimos ahí en el Divino Evangelio y en Gálatas encontramos esto, dice capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No? Este es el fundamento de muchos hermanos evangélicos, ¿no? Que sostienen de que ya no es necesario, digamos, hacer obras. Miren, ellos dicen así, no es necesario hacer obras porque tú por fe ya eres salvo. Entonces, por eso, para que no te vanaglories tú con tus obras, es que Cristo murió por ti en la cruz, ¿no? Entonces tú simplemente acepta a Cristo en tu corazón y vas a ser salvo, ¿no? Basado en este texto. Entonces, pero la figura no es así, hermanos. No es así. Entonces, si Cristo ya murió por mí en la cruz, entonces feliz, pues yo no, ¿para qué me voy a esforzar ya? Simplemente vivo la vida, ¿no es cierto? Pero no es correcto. Entonces, es por ello, hermanos, que la teología cristiana es bien amplia y de distintas ramas por las diferentes corrientes que tienen los hermanos protestantes, igual como en el mundo católico. Entonces, pero no significa que esta expresión que está en la Biblia sea incorrecta, ojo, sino la aplicación de este texto en forma de religión es lo incorrecto. Pero acá cuando dice, y yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, significa, hermanos, el que ha comprendido las enseñanzas del divino Cristo, en realidad ya no actúa como antes de actuaba cuando no conocía el cristianismo, digamos, no conocía lo que el divino maestro nos enseñó. Entonces ya somos, como dice, ya somos otra criatura, somos otro ser que ha nacido en nosotros, hemos cambiado y nos hemos transformado. De manera que al final también los hermanos evangélicos llegan a ese concepto. Como dice, en ti murió una criatura, ya Cristo nació en ti, entonces tú eres otra criatura. Eso significa la parábola que dice, para entrar al reino de los cielos hay que volver a nacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, y niegan el concepto de reencarnación al manifestar de esta forma la enseñanza del nacer de nuevo, ¿no? Cosa que no se ajusta a la verdad, porque la reencarnación es una ley universal. Y luego dice, en Lucas capítulo 23, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, el divino maestro Cristo Jesús, hermanos, no era el primer humano que era crucificado en la época romana. Era uno más de aquellos rebeldes que se rebelaban contra el imperio. Entonces, antes del divino maestro ya muchos otros habían sido crucificados, pero no por difundir el cristianismo, sino porque simplemente los propios judíos o de Israel, hermanos, ellos no aceptaban el dominio de Israel en su pueblo y, por ejemplo, ofendían su propia religión o el Sanedrín o la forma de explicar el evangelio, se burlaban y entonces se formaban algo así como grupos rebeldes, tipo en nuestra actualidad, por ejemplo, como Sendero Luminoso, la FARC en Colombia, o los Tigres de Bengala allá en Indochina, ¿no? Que se rebelan contra el gobierno. Entonces, de esa forma ellos se rebelaban contra Roma, pero no porque eran cristianos. Entonces los romanos por ley decían, mira, todo aquel que
que se revela, ¿sabe qué? Crucifícalo y ponlo en los cerros para que la gente vea que el que se revela va a terminar así, ¿no? Ser una forma de demostrar el poder, pues yo puedo, yo mando. Entonces, eso, hermanos, hicieron con el Divino Maestro. Lo crucificaron y lo tomaron como uno más, ¿no? Pensaban que el Divino Maestro era un rebelde más, pero no sabían con quién estaban actuando, a quién estaban crucificando. Luego en Colosenses capítulo 2 también encontramos algo de la cruz. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, lo mismo, ¿no?, que les decía al comienzo, como que el Divino Maestro pagó con su muerte todos nuestros pecados, ¿no? Esa forma de explicar o de entenderlo desde la teología protestante no es correcta, hermanos. O sea, el Divino Maestro en su sacrificio en la cruz nos demostró leyes infinitas, hermanos, porque no era la primera vez que él pasaba esta experiencia en un planeta como la Tierra. En otros planetas tierras él había pasado estas experiencias, pero para él sabía pues que era un instante, una etapa más, que era necesario enseñar a esta humanidad para que dé un paso más en su evolución. Porque si él no venía como Cristo, hermano, y no nos daba ese ejemplo, nosotros hoy en día estaríamos pues todavía con los romanos y peleándonos de repente en los circos, matándonos unos a otros, comprándonos y vendiéndonos entre nosotros los humanos. Pero hemos dado, y aún así, hermano, con todo ese sacrificio, todavía no hemos aprendido la lección. Porque miren, ya yéndonos al otro extremo, hermano, del mundo occidental, que no quiso y no quiere entender el verdadero sacrificio del Divino Maestro, hay una película que se llama Jesucristo Superstar, no sé quién, alguien lo habrá visto, ¿no? En esa película, ahí se canta, hermano, hay una canción que dice, en mi época lo veía y decía: Jesucristo, ¿de qué ha servido tu sacrificio? Miren, eso aparentemente es una canción, la película es hermosa, bonita, de la época, la moda, pero sin embargo esa es una ofensa al Divino Maestro, ¿no? Es estrictamente decirle, bueno, están cuestionando el acto de la muerte del Divino Maestro. Si el Divino Maestro se sacrificó en la cruz para salvarnos del pecado, y entonces, pero mira cómo está esta humanidad. Entonces, el que tome ese concepto, hermanos, le está echando la culpa al Divino Maestro de que esto esté así. ¿Acaso el Divino Maestro dijo, pórtate mal, roba, miente? No. No, hermano. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros los humanos, por servir al sistema de vida. Y hacemos lo que el sistema de vida nos ordena. Hermanos, ese es el gran problema de la humanidad. Basado en esto que acabamos de leer, hermanos, y lo que les está explicando, hoy en día, en todo el planeta, hermanos, hay corrientes de seres humanos de la luz. O sea, son, digamos, personas humanas que tratan de orientar a otros humanos hacia el camino de la luz, a ser correctos. Un ejemplo, los hermanos veganos, los hermanos Krishnas, y otras corrientes, por ejemplo, lo de Sea Shepherd, ¿no?, que son un grupo de humanos que en barcos van contra esos barcos pesqueros que pescan ballenas o delfines, se ponen entre ellos, le impiden que cacen ballenas, etcétera. Entonces, pero sin embargo esos humanos, hermanos, ellos en su concepto natural de hacer un mundo mejor, están actuando bajo el concepto de que ese es el camino. Pero sin embargo, ellos se mueven, hermanos, dentro del propio sistema de vida que genera todo eso. O sea, hay unos que le llaman, por ejemplo, los guías de la luz, dicen, ¿no? Los guías espirituales, dicen.
Y hay muchos que, por ejemplo, están hablando de que los contactados que tienen contacto con los hermanos mayores, con Astar Sherán, en fin, con todos esos contactados que nos hablan, ¿no? Entonces, están orientando a un grupo de humanos hacia la espiritualidad. Pero ¿saben cuál es el problema de todos ellos, hermanos? De que ninguno de ellos se dan cuenta que el problema no es el accionar del humano dentro del sistema, sino, hermanos, el problema es el propio sistema de vida. Es como, por ejemplo, ahorita hemos visto esos audios de la corrupción, ¿han visto? O sea, estamos escuchando en el audio al juez, ¿no? Que le está diciendo, sí, compadrito, ¿cómo es? Ya, listo, yo te ayudo, tata. Y sin embargo, el Congreso lo está exonerando de declararlo parte de una mafia. Entonces, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque el propio Congreso, o los que lo exoneran, es parte de la mafia. Entonces, ¿cómo la mafia va a sentenciar a la mafia? La mafia, entre la mafia se protege. Entonces, y ese es el gran problema, hermanos, de todos los grupos espirituales que hacen danzas, mantras. ¿Cuántos grupos? Miren, en Tailandia han reunido como 3 millones de budistas y se han puesto a orar. Oh, Buda, bendice a la tierra, protege a la tierra. Los hermanos evangélicos salen y hacen oraciones, retiros, se golpean. Uy, todos esos ritos, hermanos, de oración para que el bien reine en la tierra. ¿Cuál es el resultado? Cada día peor. Más muerte, más violaciones, más ladrones, más mentirosos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos oran para que el humano cambie. ¿Por qué no oran para que el sistema cambie? ¿Por qué no oran para que el sistema de vida desaparezca? ¿Ven? ¿Ustedes han escuchado a los contactados? Al hermano JJ Benítez, a los grandes contactados, hermanos. Ellos nos hablan de un mundo mejor, que el humano está en mal camino, debemos orientarnos. Pero ¿por qué de una vez no nos dicen que el problema es el sistema de vida? ¿Por qué no se pronuncia y dicen, hermanos, el problema es el capitalismo? Tenemos que luchar contra este sistema. Ese es el culpable de todos los males en la tierra. No hay otro. ¿A qué contactado van a escuchar esto? Ningún contactado, ningún ufólogo, ni siquiera esos que escriben esos libros. Hay unos escritores bestsellers que escriben unos libros. Sojo, creo que hay uno, ¿no? Y hay un brasilero, Coelho, o el uruguayo. Toda esa gente, hermano, hablan contra el sistema, pero dentro del propio sistema. Y peor, sus libros se siguen vendiendo más y más y más. Ellos siguen ganando royalties, derecho de autor, y siguen ganando plata sin hacer nada. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer entender a la gente cuando difundimos la divina ciencia. O sea, todo parche, todo remedio, toda medicina para resolver los males de la tierra dentro de este sistema de vida jamás dará fruto. No se va a lograr la igualdad, la felicidad, la justicia, jamás. Por muchas leyes que den, hermanos. Por ejemplo, ahorita el gobierno ha mandado a hacer leyes para el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ustedes creen que eso se va a resolver? Si ahorita mismo ya, al exonerar a este hermano juez, están avalando la corrupción. Entonces, mis queridos hermanos, el problema que tenemos es de que nuestra humanidad no quiere entender esta gran verdad, que el gran culpable de los males que tenemos en la tierra es nuestro sistema de vida que se llama capitalismo. Y ya saben ustedes, lo voy a repetir, este sistema está gobernado y formado por esas 3 grandes filosofías, ¿no? Como decía el hermano Antonio, las religiones que se encargan de hacer dormir al pueblo para que no despierte, y los militares que nos obligan a cumplir las órdenes del sistema. Y los ricos que programan cómo todos nosotros vamos a vivir dentro de 50 o 100 años. Ya les decía la vez pasada, yo tengo un celular, hermanos, que solamente quería para llamar y recibir llamadas. Y me encerré en eso, no quería darle el gusto al sistema de comprarme un nuevo celular. Pero mis amigos me decían, oye, te he mandado la cotización en WhatsApp, revisa tu WhatsApp.
envíame por WhatsApp el teléfono de fulano, pálame WhatsApp. Yo miraba mi celular, no tenía WhatsApp. Y yo no quería alimentar al sistema, quería darle la contra. Y renegando contra... Entonces no voy a comprar más caro un chanchito. Por ahí me compré una segundita, ya tenía WhatsApp. Y comenzó a gustarme. Ah, pero ahora por WhatsApp también se difunde Alfa y Omega, ¿eh? Pero aún así, hermano, mira, el sistema se ríe en tu cara y dice, ah, está bien, difunde y lucha contra mí, pero haz lo que yo quiero, come lo que yo quiero, vístete como yo quiero. Entonces, el sistema de vida, hermano, siempre está más adelante que nosotros, 50 años adelante. Ya el sistema ha programado, hermanos, nuestra vida para dentro de 50 años. Miren, ahorita en el mundo entero ya la gente está despertando un poco y se está dando cuenta que el gran problema en la humanidad es el dólar. Y al atacar el dólar estamos atacando a Estados Unidos, dicen, ¿no? Pero los que manejan controlan el dólar, que ya han pensado en que la humanidad iba a llegar a ese punto de rebelarse contra el dólar. ¿Y qué están haciendo, hermanos? Están creando las criptomonedas, que aparentemente no es del sistema, sino es de un particular, alguien que es un genio que haya creado una criptomoneda. ¿Y qué es una criptomoneda? Son monedas virtuales que tienen un valor físico. Que, por ejemplo, que con una criptomoneda usted puede comprar y vender, ¿no? Todo es virtual por internet nomás. Usted va con su valor y su código y compra lo que sea. O el sistema de pagos que hay ahora que se llama PayPal, digamos, ¿no? Por internet. Entonces, por eso, hermanos, el sistema de vida es bien astuto. O sea, el demonio hay que reconocerlo. Es inteligente el zamarro, ¿no? Pero es bien astuto, malvado, perverso. Todo lo utiliza para el mal. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es comprender eso y no dejarnos arrastrar. Y debemos de luchar contra ese sistema que nos aplasta y nos obliga. ¿Hermanos? Entonces, y para no entender esto, encima los hermanos religiosos nos atacan a nosotros diciendo, es una falsa doctrina, no es así, no es correcto. Entrega tu corazón a Cristo y serás salvo. Ven a mi iglesia, bautízate. Con ese hermano Santana, ¿no? De la iglesia Palo Santo, Aposento Alto, no sé. Bueno, miren lo que está pasando con ellos. Bueno, hermanos, es importante entender la divina ciencia en ese rango. Ahora sí, miren, aquí está, este es el divino rollo, hermanos, donde el Divino Padre nos habla de la señal de la cruz, ¿ah? O sea, hacernos la señal de la cruz. Miren, el título dice el divino número 318 en la justicia divina. El divino número 33, los divinos querubines forman divinas alianzas para formar una microscópica chispita de fuego en los soles alfa y omega de la galaxia Trino. No voy a leer todo el divino rollo, sino ese es el título donde está el texto donde el Divino Padre nos habla sobre la señal de la cruz. Vamos a ver, ahí debe estar. A ver. Dice, ¿no? Después del título, si vuestro Creador no interviniera con una doctrina más, estad seguros, demonios del dolor y la ambición, que el planeta Tierra termine en esclavitud. El Creador del universo lee el futuro, ve en lo que acabará un mundo, y lo que veo es que por fin el mundo os vencerá. Miren, hermanos, ya nosotros sabemos lo que va a pasar en el futuro. Este sistema, con todos esos proyectos a 50 o 100 años que yo les digo, con todo eso, hermano, va a caer. Va a caer, hermanos, por la voluntad del Divino Padre. En este momento que estamos hablando, hermanos, si vemos el mapa, Japón es una tripa más o menos así, una tripa así, ¿no? Una isla, ¿no? Así. Y acá está el continente con China por ahí. En este momento, hermanos, como es huracán que hubo el Katrina esa vez en Estados Unidos, hay un tifón, hermano, que fíjense, generalmente, hermanos, en el Pacífico, el tifón se genera a esta dirección de Perú, y generalmente ese tifón lo que hace es cruza el Japón, ¿no? Es como cuando el huracán pasa por Cuba, ¿no? Miren,
¿cuántos años ha pasado, hermano? Año tras año, y todos los años ha habido huracanes, ¿no es cierto? Pero, ¿y por qué no destroza Cuba esos huracanes? ¿Se han preguntado? Si por ahí pasa. Los roza, como les acaricia, de vez en cuando se portan mal, les tumba uno que otro, a veces hay 3, 4 muertos, ¿no? Pero generalmente no pasa nada. Ahora, este tifón que les digo en Japón, hermanos, que en este momento, veo que las noticias nacionales no lo avisan. Ese tifón, hermano, es algo extraño, ¿eh? Si esta es la isla así, hermanos, el tifón se ha formado acá y está caminando por todo sobre Japón. ¿Se imaginan, hermano? Es tremendo. Nosotros nos reímos porque no padecemos esos climas, pero para esa gente, hermano, es doloroso. Hay niños, ancianos. Y ahora no hace mucho ha habido un sismo en Indonesia. 7.2 grados, ha habido tsunami y hay decenas, cientos de muertos. Entonces, eso cada vez, hermano, va a ser más expansivo. El Popocatépetl ahorita en México, hermano, que está en la capital misma, está fumando. Está fumando su... ¿no? Como decimos, su tronchito. ¿No? En realidad, hermano, está advirtiendo al pueblo de México, le dice. Hermanos, busquen Alfa y Omega, les está diciendo. Busquen Alfa y Omega. Lean los rollos. Busquen Alfa y Omega. Está fumando ahí. Si en cualquier momento agarro, ¡pum!, va a dar una bocanada, ¿no? Y terrible. Entonces, el Divino Padre ya ha visto el futuro de la humanidad y ve conveniente, pues, y ve en lo que acabará un mundo, ¿no? Dice, y lo que veo es que por fin el mundo os vencerá. O sea, cuando se refiere al mundo, se refiere a la humanidad, que al final vamos a vencer al sistema de vida, ¿no? Ese sistema de vida que Trump, el presidente de Estados Unidos, quiere, como quien dice, quiere ser el nuevo Roosevelt, el nuevo Eisenhower, ¿no? Que quiera llevar a Estados Unidos a su máxima expresión de poderío y poder, ¿no? Que el hermano Evo ya le ha dicho en su cara, ¿no? ¿Qué es derechos humanos si tú eres el primer violador, ¿no? Bueno, dice, por fin seréis vencidos, demonios vivientes, por fin caerá la bestia, vuestra caída, materialismo podrido, marcará una de las eras más felices del mundo. De vuestra caída, malditos, nacerá un milenio de paz multiplicado por 1000. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál milenio de paz, hermano? ¿Cuánto es 1000 por 1000? 1 millón. Ya no es pues el milenio de para, pero ese millón es multiplicado por 4, ¿no? Porque cada año equivale a 4, ¿no? ¿Ven? O sea, una cantidad de años de felicidad en la tierra. Y seréis recordados por las generaciones del futuro como la peor peste que ha conocido el mundo. Se refiere al sistema de vida, hermanos, a esto que estamos hablando. Y miren lo que dice acá. Vuestro recuerdo, explotadores, será sinónimo de maldición. O sea, si en el futuro, hermanos, alguien habla de capitalismo, no, cálmate, no me maldigas. ¿No? Será así, pues. O alguien que hable de capitalismo, no, un momento, cálmate, dice, ¿no? Los niños del futuro, al recordaros, se harán la señal de la cruz. Si usted le habla a un niñito en ese entonces del capitalismo que había, el niñito lo primero que se hace es la señal de la cruz. ¿No? O sea, el Divino Padre lo va a permitir hacerse la señal de la cruz. ¿Ven? Ahora, ojo, ¿qué significa hacerse la señal de la cruz, no? Es como quien dice, esto no va conmigo, ¿no? Es una protección. Entonces ustedes también mentalmente o sin que nadie los vea, si hay una situación de mal o alguna cosa negativa, pueden hacerse la señal de la cruz. Pero no pues frente a la iglesia nomás, ¿no? Pero si lo hace frente a la iglesia porque decía, esto no va conmigo. ¿No? No, la iglesia, no, o sea, no. Pero ahí está, dice el Divino Padre Eterno, ¿no? Dice, será sinónimo de maldición. Los niños del futuro, al recordaros, se harán la señal de la cruz. Nadie querrá pronunciaros. Ahora hablamos que caiga el capitalismo, abajo el capitalismo. En ese tiempo nadie pronuncia esa palabra, hermano. ¿No? O sea, hablar de capitalismo en el futuro será pecado. Vuestra demoníaca filosofía no entrará jamás al reino de los cielos. Escrito fue,
Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. La divina parábola a la que nunca hicisteis caso fue y aún es un aviso para todo rico, para todo explotador, para todo violador de la ley. No es aviso para los pobres. El aviso para los pobres, producto de la explotación, está en la parábola que dice que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir que se cuiden los explotados de la inmoralidad de los explotadores. La izquierda es el pueblo, conocido en el reino de los cielos como hijo del hombre, hijo del trabajo. Cuando en la morada del Divino Padre los espíritus son llamados, se reúnen alrededor de las balanzas solares. Se les explica que todo pedido de prueba son pesados en las divinas balanzas solares. ¿Lo ven? ¿Están viendo? ¿No? ¿Están las balanzas solares? El primer divino rollo telepático, ¿no?, de la doctrina del Cordero de Dios. El segundo mensaje ya. Balanzas de fuego viviente, que lo que tienen a la izquierda representa las filosofías de lucha, de trabajo, de sacrificio. Su color es el celeste. A la derecha tienen la balanza rosada. Representa filosofías cómodas, placeres mundanos, glorias microscópicas de los planetas. Todo espíritu escoge su destino y el Divino Padre aprueba. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que no todos pueden escoger. Hay muchos que tienen deudas pendientes de otras existencias. He aquí la causa única de los destinos dolorosos. La causa está sujeta a la falta cometida y las faltas son infinitas, porque infinitos son los espíritus. La tierra es un mundo de expiación. Terminamos esta partecita del texto cuando dice: esto no quiere decir que espíritus explotadores se subyuguen. Todo explotador es probado desde el cielo. O sea, algo así, ¿no? Si yo tengo un trabajador y lo exploto, no, es que tú has pedido que yo te explote. ¿No? No es así, pues. Si usted tiene algún hermano, lo está haciendo trabajar y lo está explotando, no, esa es tu deuda. No tiene sentido aplicar eso, ¿no? Mucho cuidado. Todo explotador es probado desde el cielo. Pidió probar experiencia en la filosofía del bien. Se inspiró en la balanza rosada. Escogió el camino de la derecha y su lucha consistía en vencer su propia inclinación de filosofía explotadora, porque prometió humildad al igual que todos los espíritus humanos. La partida de los espíritus a los mundos es una de las más maravillosas historias galácticas. Miren, es una de las más maravillosas historias galácticas. Cuando nosotros decidimos venir a la tierra, hermanos, allá en el reino de los cielos, es algo así como que, miren, ¿cómo es? Miren, es maravilloso porque la ley dice, como es arriba es abajo, ¿no? Miren, no sé si ahora se dará, creo que ya se ha perdido esa costumbre, pero en mi época, cuando yo era niño, hermano, mis tíos, hermanos de mi madre terrenal, ellos mayores se reunían en las noches y tomaban sus traguitos, ¿no? Decían, había un trago que tomaban que decía, sírvete la cascarilla, decían, ¿no? La cascarilla, y tomaban en una copita un licor medio rojizo, lo tomaban, decía, ¿no? ¿Y saben qué es la cascarilla? ¿Alguien sabe lo que es la cascarilla? No, ese trago era, hermano, de la corteza del árbol de la quina. Yo recién me acabo de enterar. O sea, en el alcohol puro cortaban trozos del árbol de la quina, que es bien duro, y lo hacían macerar por días, meses, y se tomaba ese trago en copitas. ¿Y por qué lo tomaban, hermano? Porque en la sierra hacía frío, y cuando usted lo toma eso, le produce un calor, hermano, y listo para trabajar. ¿No? Bueno, ¿a qué voy de esto de acá? Entonces ellos me contaban y yo recuerdo que decían, oye, ¿te acuerdas cuando hicimos la despedida de Toña? Claro, pero si ¿quién trajo el arpa? Y comenzaban a contar. Miren, ¿qué pasa en la sierra? Había una jovencita que llegaba a los 17 años y ya era
tenía que hacer futuro, ¿no? Patria. Entonces la hermana había decidido viajar a Lima. Entonces, pero nunca había estado en Lima, no sabía ni lo que era carro. Y entonces, hermanos, allá en la sierra le hacen la famosa despedida, ¿no? Le hacen su despedida desde la sierra que va a viajar a Lima, a ganarse la vida, a ganar experiencias, a estudiar, ¿qué hará su futuro, no? Pero ahí en la sierra, hermano, ¿qué hacen? En la despedida le preparan un banquete de comida, unos le traen unos regalos especiales, mira, esto te va a servir para tal cosa, si tienes algún problema esto, y consejos, y todo eso, hermano, miren, aquí en la sierra, ¿no? Entonces esa persona agarra, se despide, incluso con arpa y violín en la sierra, en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Le hacen la fiesta, la despedida y todo. Gente que llora, que se abrazan y bueno, despiden, chao, que te vaya bien, ¿no? Eso, hermano, se da en el reino de los cielos. A nosotros, cuando hemos venido de arriba, nuestros parientes galácticos, ¿no? De experiencias de vida, nos han despedido así, hermanos, con fiesta, con amor, con cariño. Y la última palabra nos da el Divino Padre, ¿no? Ojalá puedan pasar la prueba, ojalá. Aunque el Divino Padre ya sabe nuestro futuro, ¿no? Caída tras caída y tras caída. Entonces, hermanos, esta parte que dice, es una de las maravillosas historias galácticas, ¿no? La partida de los espíritus a los mundos. Entonces, sin embargo, nosotros llegamos aquí a la tierra y muchos de nosotros a veces caemos en un conformismo, en una pasividad. Entonces, eso es lo que hay que romper en cada una de nuestras vidas. No debemos caer en lo rutinario. Siempre debemos romper nuestro tiempo, nuestros espacios, para darle un tiempito al Divino Padre, hermanos. ¿Ya? Entonces, es por ello, hermanos, que yo decía, ¿por qué el hermano Antonio, hermano? Yo cuando quería hablar con él lo buscaba. No, está allá, está haciendo. Y lo encontraba a veces en el mercado, caminando para acá, para allá, preguntando y averiguando. Y él, por ejemplo, hacía los afichitos, hacía en los divinos, ese marco, ¿no? Lo mandaba a imprimir, miraba, y en sus hojas estaba escribiendo para su conferencia. En todo momento él estaba pensando en el Divino Padre y en tratar de dar a conocer la divina ciencia. De cuerpo y alma se entregó el hermano Antonio a eso. Ahora, para nosotros es un poco difícil asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero, sin embargo, podemos hacer lo mismo, pero con otras acciones. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahora, venir, aportar y colaborar para que la divina ciencia se siga expandiendo. Y miren, esta radio que estamos saliendo, en una asamblea un hermano dijo, no, ¿para qué pagamos la radio 2 horas? Mejor cortamos a una sola hora, con la otra hora hagamos otras cosas. Pero miren, hermanos, con ese programita que se transmite aún por internet, el hermano José Fernando escuchó la radio. Por internet, lo escuchó. Y miren, y se vino a Perú y ahora está con nosotros. Aunque está durmiendo ahí, despiértelo. Está cansadito el hermano. Ya, entonces, la radio es importante. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que actuar de ese modo. Siempre hay que romper esos... No hay que caer en lo constante, en lo rutinario, hermano, ¿ya? Porque el Divino Padre dice que todo es movimiento en el universo, en todo instante. Y nosotros más aún debemos actuar de esa forma. Bueno, otro divino rollo donde nos habla de la cruz, el Divino Padre dice, miren en esto, ¿no? Es un divino rollo que lo tenemos todos y ya lo hemos leído. ¿Cómo nace un planeta dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová? Y en este rollo, miren este párrafo que dice... Y cuando él expiró en la cruz, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, miren, hoy con la revelación recién sabemos lo que significaba eso, ¿no? Allí en ese sublime instante hubo corte telepático. La agonía de mi hijo primogénito en la cruz tenía un infinito significado que la humanidad jamás imaginó. El drama estaba por dentro. ¡Qué fascinante, Divino Padre Jehová! Divino Padre eterno que todo lo sabes, ¿por qué en el instante de la agonía de tu hijo primogénito la tierra tembló y el sol se oscureció? O sea, hermanos, miren, eso no, en el Divino Evangelio está esa parte. No, dice que la tierra tembló, ¿no? Pero no he leído la parte donde diga que el sol se oscureció.
pero se oscureció el sol, hermanos, miren. Y no solo eso, sino cuando Él expiró, hermanos, en la cruz, en ese instante, en esos pueblos de donde predicó el Divino Maestro la doctrina cristiana, hermanos, ojo, hermanos, los cementerios se abrieron. Escuchen lo que pasó. Los cementerios se abrieron y salieron ahí espíritus, hermanos, que resucitaron. Y ellos volvieron a la vida y se quedaron un buen tiempo más visitando con sus familias y después tuvieron otra muerte, no la primera. Entonces es por ello que esa es una parte donde ustedes pueden utilizar este término para explicar cuando alguien niega la reencarnación. El término favorito de los hermanos evangélicos para negar la reencarnación en la Biblia, hay un párrafo en la Biblia que dice: al espíritu humano le es dado vivir una sola vez, ¿no? Y luego el juicio, dice. Así está escrito en la Biblia. Pero esa regla, hermanos, no se cumple con el caso de los hermanos que resucitaron cuando el Divino Maestro fue crucificado, ¿se dan cuenta? Ese hermano estuvo muerto, enterrado en el cementerio, resucitó y hasta ahorita no sigue viviendo. Sino después llegó a viejito y se volvió a morir. O sea, murió 2 veces. O sea, el término que dice al hombre le es dado una sola vida y luego el juicio, no se cumpliría en ellos, ¿no es cierto? No se cumple. Entonces, para entrar al reino de los cielos hay que volver a nacer, se refiere a la reencarnación, ¿no? En ese párrafo. Ya. Y continúa, dice: la razón de ellos se debió a los querubines de las partidas planetarias de un padre solar. Te lo explicaré, hijo. Del cuerpo de mi hijo primogénito salían en dimensión invisible unos cordones de color anaranjado, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos, de la misma naturaleza. Cuando mi hijo primogénito expiró en la cruz, transmitió vibraciones a las moléculas a través de estos cordones solares, porque de lo que te estoy hablando no es ley humana, son leyes solares, porque cuando los humanos mueren, ellos no hacen temblar la tierra. Así es, Divino Padre Jehová, en la ley de los primogénitos solares, las moléculas vivientes de las naturalezas de los planetas lloran las partidas bruscas de los que fueron sus creadores en tiempos remotísimos. ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó la tierra? El Divino Maestro. La tierra es creación de una idea del Divino Maestro. Ahí no dice, mire, me dice: lloran las partidas bruscas de los que fueron sus creadores en tiempos remotísimos. Muy bien. Ahora, hermanos, hoy es 30 de septiembre del año 2018. El día de mañana, lunes, es 1 y comienza el mes de octubre. He estado viendo el noticiero y que resulta que la Iglesia Católica ha programado sacar el 6 de octubre la primera procesión del Señor de los Milagros. ¿No? Y entonces, en el mes de octubre, hermanos, en el Perú, pues, se produce la más grande tragedia, hermanos, que va a provocar nuestro futuro como nación, de los que vamos a vivir todos, los creyentes y los no creyentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, a raíz del Cristo crucificado, hermanos, el Divino Padre, en las divinas leyes, hermanos, hay 318 divinas leyes que corresponden al Cristo clavado. Hermanos, yo le he estado volviendo a leer, pero es fascinante, hermanos, cómo el Divino Padre nos va explicando de lo que va a acontecer por culpa de los hermanos que adoran al Cristo crucificado. Entonces, hoy vamos a compartir algunas de estas divinas leyes porque recuerden, son 318. Yo comencé a leerlas, hermanos, y me leí solamente 175 divinos rollos. Pero he hecho un resumen de unos
de unas divinas leyes que son muy interesantes y le voy a explicar en el grado de entendimiento que tengo. Muy bien, miren, dice el Divino Padre en esta divina ley, ¿no? En la prueba de la vida, muchos creyeron que con solo tener un Cristo clavado en la cruz se salvarían. Profundo error de los que así pensaron. Los tales se olvidaron de que se había advertido de que por sus obras los hombres serían juzgados. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que al pensar en la salvación de sus almas, lo hicieron pensando en sus obras, segundo por segundo, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por una extraña fe sin conocimiento y meramente intuitiva. Esta es la primera ley, hermanos, del Cristo clavado. Y aquí, por ejemplo, hermanos, tenemos una imagen de un hogar cualquiera, donde en ese hogar, para llamarse cristiano, ¿no? O sea, que está vinculado a Dios y que ama al Divino Padre, etc. Ahí tiene su Cristo, ¿no? O sea, como que la casa está bendecida, está protegida y está cuidada. Pero esa es la mentalidad con la cual se ha puesto esa cruz. Pero sin embargo, estos hermanos ignoran la tragedia que eso lleva. Es terrible. No es correcto. Entonces, lo que al principio les decía, antes de opinar o hablar cualquier cosa sobre el Divino Cristo, ya sea sobre su cabello, sobre los milagros, sobre su propia vida, primero hay que ponernos en el pellejo de Él y pensar o deducir si esto que vamos a expresarnos o pensar le agrada a Él o no le agrada a Él. Porque así como nosotros tenemos un libre albedrío, Él también tiene un libre albedrío. Ya. Es la primera divina ley del Cristo clavado, que son 318 en compensación a nuestras 318 virtudes. Pero no he puesto hoy día las 318, sino he puesto algunas y las vamos a ir explicando. Entonces, en el hogar, hermanos, ahí muchos llevan ahí una cruz y en diversas formas, hay cruces de todos los tipos. Incluso hay otros que lo tienen en un altarcito, otros han hecho una cuevita, en fin, pero ahí está el Cristo clavado. Les voy a compartir una experiencia personal. Mi mamá era muy devota de Francisco de Asís y ella se graduó como hermana franciscana. En una de esas, una monja le regaló una cruz de plata grande y me lo regaló, hijo, para que el Señor te proteja, me dijo. Estaba en el colegio todavía, primero de primaria, de secundaria, segundo de secundaria, y me lo puse, hermanos, la cruz. Yo imaginariamente me sentía que estaba protegido con Dios. Pero sin embargo, mientras yo lo portaba, hermanos, me pasaban unas cosas rarísimas. Yo decía, pero si yo llevo esta cruz para que me proteja, ¿no? O sea, imagínense mi forma de pensar, ¿no? En ese entonces, ¿no? Como que el objeto me va a proteger. No es que esa cruz me iba a proteger en sí, sino era la filosofía o el concepto y conocimiento que yo tenía de esa cruz era lo que me iba a proteger. Y entonces, hermano, me pasaba una cosa, se me malograba un trabajo, no salía bien en el examen, una serie de cosas. Y un buen día, y no me desprendía de esa cruz porque mi madre me lo había regalado. Y un buen día mis amigos me dicen, vamos a bañarnos a la Cocha Huachuca, vámonos. Y yo, como tenía la cruz acá, no me la desprendía, entonces igual me pongo mi ropa de baño y me pongo en una subida ahí, que es en la cocha que había ahí para lanzarnos. Hay una cosa que la compuerta para regular el agua que sale. Me paro ahí y me lanzo al agua. Y ni bien caigo, hermanos, la cruz se viene abajo. Y abajo en el fondo de la cocha era fango, barro negro. Hermano, estuve como 2 horas y salía, tomaba aire, me metía. Con la mano buscaba la cruz. Buscaba, hermanos, y yo en mi mente decía, pero es el regalo de mi madre, no puedo perderlo. Decía, y dale, hermano. Dale y dale, hermano. Hasta que finalmente me vino una sensación como de alivio, ¿no? Al final dije, es una cosa material, dije. Y lo dejé. Y a partir de ahí, más bien al contrario, todas las cosas comenzaron a salirme bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo decía, qué raro, ¿no? O sea, sin la cruz me sale ahora la cosa bien y con la cruz. O sea, ¿es que la cruz es mala? No, era la filosofía que implicaba eso. ¿Ya, hermanos? Entonces, esto hay que explicarlo a los hermanos que les gusta llevar una cruz. Siempre tenemos un familiar que les gusta eso. También tengo un primo, hermanos, que llevaba una cruz así grandaza.
bien devoto católico, hermano, a misa los domingos, iba domingo a la misa. Entonces un buen día yo no le dije nada, hermanos, imprimí 10 de estas divinas leyes en unas hojitas, ¿ah? Le digo, Pepe, mira, no lo tomes a mal, le digo, hermano, pero por favor, mira, toma y lee esto. No quiero convencerte, pero léelo, a ver qué opina. Pasaron 2, 3 meses, hermano, y ya no le veía con esa tremenda cruz que él con orgullo lo portaba. No le dije nada, no le hablé nada, pero ahora ya camina y lo veo sin esa cruz que siempre colgaba, como yo cuando era niño, ¿no? O sea, de lo que se ha liberado. Bueno, en esta divina ley dice el Divino Padre: los que insistieron en adorar al Cristo clavado en la prueba de la vida, se olvidaron de la divina parábola advertencia que ellos mismos habían pedido a Dios y que decía: no adorarás imágenes, miren, imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. ¿No? Dice, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Y sin embargo, esta divina advertencia, hermano, los hermanos evangélicos se lo enrostran a los católicos, ¿no? Idólatra, así lo llaman, ¿no? Los evangélicos a los católicos. Pero los hermanos evangélicos no se dan cuenta que ellos también son idólatras, porque adoran su templo, ¿no? Van a congregarse en el templo, el culto se hace en su templo. Y el Divino Padre dice, no hay que adorar ni templo ni semejanza alguna. El término semejanza se refiere al Cristo clavado. Es una semejanza que corresponde a la divina experiencia experimentada por el Hijo de Dios en el planeta Tierra. Y es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que respetaron y cumplieron con los pedidos hechos a Dios, a que premie a los que se olvidaron y que cayeron en una extraña forma de fe que incluía el extraño apego material. Miren, hermanos, esta imagen. Creo que el de allá es el rey de España y este es un ministro que, miren, ponen la mano sobre el divino evangelio y delante de Cristo ellos prometen, ¿no?, cumplir las leyes para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Y ese mismo acto lo vemos en cada elección de presidente, donde los ministros van y juramentan, ¿no? Y los jueces también hacen eso, miren, y tremendos corruptos que resultan ser. Entonces, todo es hipocresía, ¿no? Ni siquiera respetan su propio juramento o promesa. Dice, los que adoraron al Cristo clavado y ensangrentado, miren, los que adoraron al Cristo clavado y ensangrentado serán llamados anticristos por el Hijo de Dios, porque a él le agradará más el divino cumplimiento de lo que se había pedido a Dios, antes que se le adorara a él en una forma que nadie lo había pedido a Dios. Nadie pide en el reino empequeñecer o ponerle límite al infinito poder expansivo de la Trinidad. Eso fue lo que hicieron los que adoraron al Cristo clavado en la prueba de la vida. Y miren ustedes acá, hermanos, mírenme. Miren lo que dice el Divino Padre, mírenme. ¿No? Dice, los que adoraron al Cristo clavado y ensangrentado serán llamados anticristos. Entonces, he aquí a dos grandes anticristos. Y todavía ellos lo llevan, miren, con devoción, ¿no? O sea, como símbolo de poder. ¿Ve? Eso es ser anticristo, estar en contra de Cristo. Lo dice el Divino Padre. Y peor todavía, hermanos, ahí miren, ¿por qué recordarlo así, no, hermanos? Imagínense, sangrado, vencido, derrotado. No puede ser. ¿Por qué el humano no se proyectó a otra psicología? Y en otra divina ley dice el Divino Padre Eterno, el Cristo clavado, obra criminal de los hombres en contra de un inocente, representó un atraso espiritual de 20 siglos en la humanidad. El mundo de la prueba se inclinó a favor de un fuerte sentimentalismo y provocándose un extraño atraso en la ilustración del divino evangelio del Padre Jehová. El extraño apego por la posesión hizo que la criatura humana se limitara a los límites de las sensaciones de sus ojos. Más allá de sus ojos nada veía. El Cristo clavado no le dio ningún puntaje de ilustración.
Y los que conocieron este extraño sentimentalismo quedaron más infinitamente alejados del reino de los cielos. Esto que aparentemente, hermanos, miren, es toda una fiesta, ¿no? Miren cuánta gente con sus mejores vestimentas, con tal devoción, que aparentemente, hermanos, es una cosa de fe, de creencia en Dios, lo que acarrea, hermanos, eso. Entonces, miren lo que dice el Divino Padre. El Cristo clavado y sangrante no quedará en la tierra, porque todo tiene su época, su tiempo y su fin. Las criaturas angelicales del nuevo reino tendrán otras sensaciones, otra psicología, en que ellas no caerán en sentimentalismos que provoca atraso en la ilustración de Dios. Es más fácil que quede en el nuevo reino el que no se atrasó en la ilustración por la cual se ve a Dios, a que pueda quedar uno que sí se atrasó por desvirtuamiento propio. Entonces, hermanos, este es el Divino Maestro venciendo la muerte. Miren, estoy difundiendo la Divina Ciencia en Corea, hermanos, a través de un Facebook. Y pido amistades a hermanos coreanos que ponen en su fotografía, ponen una cruz y al Divino Cristo ahí clavadito, o el Cristo clavado, o ponen una cruz simple, ¿no? Les pido amistad y ellos me aceptan. Y cuando me comienzan a bombardear su filosofía, me ponen al Cristo clavado y yo les pongo estas leyes. ¿Ah? Yo les pongo estas leyes a los coreanos, ¿ah? Que ellos son evangélicos, no son católicos. Y ellos son los que ponen pues, que la sangre de Cristo te bendiga, que la sangre de Cristo reine en tu hogar, que la sangre... Poco más emborráchate con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces no es así. Entonces ellos, hermanos, están siendo remecidos porque el Divino Padre con esas leyes les va chocando. Porque es tremendo el concepto que se fluye ahí. Entonces, esa es la figura, hermanos. ¿Por qué no recordar al Divino Maestro así, triunfante, vencedor? ¿Por qué tenemos que recordarlo con la cruz clavado ahí, sangrando? Eso no le gusta al Divino Maestro. Debimos de primero preguntarnos, ¿no? Si eso le gustaba o no a él. Y en otra divina ley, el Divino Padre nos explica. Vamos a correr un poco, dice ya. Entre un segundo de contemplación de un crucifijo y un segundo de trabajo realizado, el segundo trabajado tiene infinito premio. Y porque el trabajo es la suprema y divina filosofía de Dios, la contemplación del crucifijo salió del microscópico libre albedrío humano. Primero está lo de Dios y último lo de los humanos. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a uno que dio más importancia a lo de Dios, a que premie a uno que dio más importancia a lo salido de sí mismo. Y aquí tenemos otra imagen, donde pues miren, del Cristo clavado, miren. Fíjense, ¿quiénes son los que inducen a que la gente crea en ello, no? O sea, son ilustres, hermanos, porque esos hermanos que están vestidos con vestimenta de sacerdotes, hermanos, han estudiado 11 años de teología. Saben latín, griego, alemán, inglés, español, y han leído libros de todas las filosofías. Y fíjense, y no han podido darse cuenta de que eso no es del agrado del Divino Padre. ¿Para qué han estudiado tanto esos hombres? Para enseñarnos ignorancia. No tiene sentido. El Cristo clavado surgido en la prueba de la vida será reemplazado por la cruz sola y se le considerará como el más sublime símbolo de sacrificio. Una cosa es adorar un objeto material y otra cosa es ponerlo como un ejemplo. La creencia de las futuras criaturas no adorará ni cosas ni símbolos, porque sus sensaciones serán más evolucionadas que las actuales criaturas humanas. Ellos pensarán de otra manera, porque ellos no estarán en prueba de vida, no tendrán las incertidumbres que tienen los actuales seres humanos. Entonces, más o menos, hermanos, esa es una cruz de plata. Para las pruebas espirituales yo les recomiendo una cruz más o menos de esa forma. Si no tienen platita, pueden mandarse a hacer de acero, ¿no? Es recomendable, porque también tiene magnetismo, irradia, hermano, ¿no? Y eso funciona, hermano, ¿por qué? Porque hay hermanos que sanan enfermedades utilizando el cuarzo. ¿Saben lo que es cuarzo, no? Esas piedras, ¿no? De colores. Hermanos, una vez una hermana hizo una demostración real acá de cómo poniéndole las piedras sobre el cuerpo de la persona, la hermana se dio cuenta de que usted ha sido operado, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? La piedra me lo está diciendo.
O sea, hay un reflejo, hay una implicancia, ¿no? Por eso es importante saber eso. Bien, los que cayeron en adoración de objetos, símbolos, imágenes, cristos clavados, detuvieron sus propias felicidades, porque en vez de avanzar retrocedieron, porque en futuras existencias se verán obligados a rectificar lo erróneo venido del pasado, porque es más fácil que logre una más elevada jerarquía viviente uno que logró superar en su existencia presente las imperfecciones que traía de pasadas existencias a que lo logre uno que no se superó. Y por ejemplo, hermanos, en el mundo católico, ahí tenemos pues el famoso rosario, y en el propio rosario está el Cristo clavado. Esto de acá me dicen que es me explicaron, yo no sabía, el Corpus Christi, que ahí está el cuerpo de Cristo, donde ponen la hostia, y el cáliz, ¿no? Donde supuestamente está el cuerpo de Cristo, que es la hostia, ¿no? Imagínense esas cosas. Algo que no tiene sentido, hermano, pero que el mundo católico lo ve como algo bueno. Dice, los que adoraron al Cristo clavado indujeron a muchos a seguir el camino de la mojigatería, porque millones imitaron a millones de equivocados, transmitieron sus equívocos a otros tantos millones. Los que adoraron al Cristo clavado fueron ciegos, guías de ciegos. La extraña adoración estática provocó más daño que cualquier otra clase de adoración. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que nadie hizo equivocar en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que hizo caer a otro por equívoco. Y miren esto. Millones. Miren, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos esos hermanos con esa fe en esa imagen, sabiendo la ley que dice no adorarás imágenes. Pero ¿sabes cómo se defienden los hermanos católicos ahora? Dice, no, yo no lo adoro, yo lo venero. Cuando venerar es peor que adorar, ¿no? No quieren darse cuenta de eso. ¿Se dan cuenta? Y el Divino Padre dice así, los que adoraron al Cristo clavado contribuyeron a las tinieblas en lo referente al modo de adorar a Dios. Este microscópico acto salido de la voluntad humana hizo más daño al mundo que todas las guerras juntas. Miren, o sea, el adorar al Cristo clavado ha sido más terrible, hermano, que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, hermanos. O sea, solo el acto de adorar. ¿Sabe? A ver, ¿cómo explicamos esto, hermanos, en psicología humana? ¿Saben por qué, hermanos? Este Cristo clavado, al adorarlo por siglos y años, nuestra mente está generando esos mundos, ¿no? Imagínense, por eternidades estamos creando galaxias y universos donde hay millones de seres que están adorando otras cruces, otros santos, otras imágenes. ¿Se dan cuenta? Eso es peor que la Segunda Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial han muerto unos cuantos millones nomás. Pero nosotros, al crear con nuestra mente esa imagen, estamos proyectando al infinito. O sea, es terrible lo que hace la Iglesia Católica o los que tienen el Cristo clavado. Repito, dice, los que adoraron al Cristo clavado contribuyeron a las tinieblas en lo referente al modo de adorar a Dios. Este microscópico acto salido de la voluntad humana hizo más daño al mundo que todas las guerras juntas que conoció el mundo, porque si los causantes de las guerras serán divinamente enjuiciados, los adoradores del Cristo clavado serán negados por el mismo Hijo de Dios. La entrada al reino de los cielos está subordinada a las divinas determinaciones del divino libre albedrío del Hijo de Dios. Ahí está, hermano, miren, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos esos muertos o todo ese acto de la guerra, hermano, eso no es nada frente a lo que significa adorar un Cristo clavado. Miren lo que nos hace ver el Divino Padre, ¿eh? Pero espero que el humano despierte. A los adoradores del Cristo clavado, miren, escuchen esto, es muy bonito. Se les echará de todos los mundos del universo viviente de Dios, porque les leerán la mente y verán, gracias hermanito, muy amable, y verán que fueron extraños propagadores de una felonía hecha por los hombres de la tierra. Y correrán el riesgo de que nadie se interese por sus pedidos de reencarnaciones. Nadie presta ayuda en el cosmos infinito a los que no supieron engrandecer a la divina fe en los lejanos planetas de prueba. O sea, hermanos, si usted tiene un amigo, un familiar que tiene un Cristo clavado en casa,
Cuando esta persona muere y pida reencarnación y dice, quiero ir a un planeta similar que la Tierra para pagar mi deuda, Señor. Miren, no, regrésate, acá no, este planeta no te queremos. Eres un adorador de Cristos clavados, chao. Llegas a otro mundo igualito, no, tú adoras a Cristos clavados. No, imagínense, hermano, vas a estar en la eternidad del tiempo buscando un planeta donde a ti te acepten, ¿no? Para pagar tus deudas. Pero fíjese, siquiera vas a comenzar a pagar tus deudas, pero ni eso te van a permitir. Es tremendo, hermano. Entonces, es por eso que es importante, hermanos, llevar el mensaje de la divina ciencia a muchos en la familia o en la sociedad acerca del Cristo clavado. Los adoradores del Cristo clavado fueron los mismos de la Inquisición. Sus asesinatos los verán ellos mismos en la televisión solar. Porque para ser perseguidor de otro hay que tener una espiritualidad materialista, limitada y ciega. Lo peor del pasado aún se manifiesta en el presente. Los adoradores del Cristo clavado fueron los fariseos hipócritas del tiempo de Cristo. ¿Ven? Ahí están los fariseos. Esta es la Inquisición donde lo están crucificando y juzgando a Juana de Arco. Y aquí abajo están sentenciando a Galileo por decir que la tierra era redonda. La Santa Inquisición, ¿no? ¿Eh? Dice el Divino Padre Eterno, por culpa de los adoradores de santos y cristos, miren, hermano, se supone que ya nosotros no estamos vinculados a los cristos, pero ¿por qué les digo esto, hermano? Es importante saberlo, sostenerlo y difundirlo y explicarlo. Por esta razón, miren, por culpa de los adoradores de santos y cristos clavados, el mundo tendrá que soportar pavorosos sismos y salidas de mar. Imagínense, usted en su casa, ahí en su cuartito, se arrodilla, Divino Padre Jehová, alabado y bendito sea Señor, bendice mis alimentos, Divino Padre, que sus hijos abran la luz a la divina ciencia. Pero al costado está el vecino de rodillas, oh Señor de los milagros, bendice mis alimentos. Hermano, cuando venga el sismo, no solo el sismo va a ser en su casa, va a ser en toda la ciudad, hermano. Entonces, por culpa de ese hermano, nos va a caer la parca a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante compartir esto y saberlo expresar y manifestar. Por culpa de los adoradores de santos y cristos clavados, el mundo tendrá que soportar pavorosos sismos y salidas de mar, porque ellos serán la causa del divino enojo del Hijo de Dios. Ahora, y uno dirá, Divino Padre, pero ¿qué culpa tengo yo? Yo no hacía nada. Pero tú no le avisaste. Era tu vecino. Tú tenías el deber de informarle. Tú sabías, egoísta. Ahora igual te vas con él. Así es que, por favor, no hay que quedarnos callados. Hay que hablar de la divina ciencia, ¿no? El mal siempre provoca divinos enojos en quienes son de la luz. Es por estos sismos pavorosos es que fue escrito, y nadie podrá estar de pie, porque todos serán derribados, edificios y criaturas lucharán por no ser tragados por la tierra. Hermanos, ¿no? Yo tengo a mi hermano acá que duerme en mi casa, yo soy de Alfa y Omega, él es católico, devoto de Señor de Luren. Igual el sismo va a venir, a los dos nos va a llevar. No es que el Divino Padre a mí me va a hacer levitar. Aunque se puede dar el caso si es que alguien ha pedido que no, ¿no? También todo es posible, ojo. Bueno, y aquí tenemos una imagen de un sismo que ha ocurrido, y este es uno de los maremotos en el Japón, ¿se acuerdan? ¿Ve? Eso, hermanos, ahorita debe estar produciéndose en este momento en Japón, y en Indonesia ha pasado eso, donde el tsunami se retira el mar y regresa una ola, dicen de 2 metros, hermano, ha sido la ola de 5 metros, así. ¿Quién puede con la madre naturaleza? Muy bien. Entonces, también, hermano, ¿cómo es, hermano, el pensamiento humano, ¿no? Nuestras limitaciones. Nosotros los humanos, hermanos, por ejemplo, ¿por qué no nos proyectamos? Uno dice, ¿por qué? Y siempre ponía yo cuando difundo, hermanos, el ejemplo. El Perú, hermano, tiene santos hasta para regalar.
Tenemos, hermanos, cruces milagrosas, vírgenes milagrosas. Hermano, con tremendo espiritualidad de santos, el Perú sería potencia mundial, pues, ¿no es cierto? Milagros por todos lados habría. El señor de Muruguay, el señor de Unicachi, el señor de Sajarapucro, el señor de los milagros, el señor de Luren, el señor de, ¿no? La Virgen de Chapi, la Virgen de la Magdalena, la Virgen de Sacra, la Virgen de no sé cuánto, la Virgen de no sé cuánto, la Virgen Santo Toribio de Amás, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo. Hermanos, ¿dónde están los milagros? En Venezuela, hermanos, la patrona es la Virgen de la Chiquinquira, ¿no? ¿Dónde está esa milagrosa Virgen que ahora lo tiene a Venezuela atrapado en una crisis humanitaria, ¿no? Entre ellos. ¿Dónde? No sé. Entonces, es absurdo, pues, en los hermanos que son católicos creyentes, tener fe en las imágenes. Entonces, no debe ser así. Entonces, el Divino Padre en algunas de las divinas leyes nos recuerda, hermanos, que el humano debe de preguntarse, ¿por qué hago esto, no? Entonces, miren, los hermanos católicos cuando van en la Semana Santa a ver las películas, se horrorizan, hermano, cuando ven la película y, por ejemplo, y ven ahí en Jericó, cuando los de Jericó comienzan a adorar a Baal, ¿no? A Baal, ¿no? Dice, mira, ese es un idólatra, está bien que los mata. Aplauden cuando Moisés va y los mata, ¿no? Pero sin embargo, ese hombre va a su casa y se postra ante el Señor de los Milagros. ¿Y qué resulta? Que ese hermano ha estado ahí en Jericó adorando a Baal. Es el mismo. Es el mismo hermano que ha estado adorando en el pasado a Baal. Y no solo a Baal, sino a otros dioses, a otras imágenes. O sea, todos los que adoran imágenes. Hermano, y esta tragedia, escuchen, sucede igual en el mundo budista. También estoy difundiendo la divina ciencia en Tailandia a través de un Facebook. Ahí hay más seguidores, hermano, en el sentido de que se interesan en la divina ciencia. No en que ya dame, no, sino que están leyendo lo que les pongo en Tailandia. Hermanos, allá es tremendo, hermano. Allá hay budas, hermano, desde más chiquito hasta más grande, gigantote, hermano. Y a los budas, hermanos, lo forran, muchos de ellos con oro. Con oro lo forran. Y lo mismo del mundo católico, hermano. La gente, así en millones, van atrás de un Buda o de un Buda. Y se postran al piso, se arrodillan, se golpean el pecho, le dan plata, le dan flores, le dan comida. Y los monjes, cuando caminan por un pueblo, pasan, la gente, hermano, como una obligación natural, les da plata, les da comida, les da todo, hermano. Entonces, por eso muchos tailandeses deciden optar por ser monjes budistas. Son millones de budistas. Entonces, no quieren trabajar. Y fíjense, se supone que lo hacen para lograr el bien del pueblo tailandés, pero que sin embargo, la peor miseria existe ahí porque, ya les dije alguna vez, que a las mamás, a las niñas que son pubers, los preparan para dedicarse a la prostitución y de ahí recibir dinero. Imagínense. ¿Y dónde está el trabajo de Buda? Y la forma en que difundo es de que, les digo, él es Buda que ha regresado y ahora quiere que vivan de esta forma. Y ya se están preguntando ya, ¿no? Ahí ya se están cuestionando. Entonces, queridos hermanos, antes de terminar, él es el autor de todo lo que hemos leído del Cristo clavado, el Divino Maestro, ¿no? Él, hermano, en el pasado ha sido Buda. Él ha sido Buda, hermano. Vino ahí a esa gente a orientarlo, porque él nunca nos abandona. Muy bien, ahí termina la conferencia. He traído el video que les ofrecí en la radio. Es sobre la entrevista a Vlado Kapetanovich cuando estaba joven, hermanos, así como el hermano Antonio con Hildebrand. Y a Carlos Paz García Corrochano lo vamos a ver. Es un video antiquísimo y en gratitud a su presencia lo vamos a proyectar. Y hermanos, pero como ya terminé esta parte, quiero invitarles a ponerse de pie, por favor. Vamos a dar las glorias a nuestro Divino Padre Eterno. Bien, hermanitos. Esas palmas siempre para nuestro Divino Padre Celestial, que se lo merece todo, hermanos. Muy bien, entonces, a ver, todos en conjunto vamos a dar las glorias y digamos lo siguiente. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Glorias infinitas a la Divina Madre Solar Omega. Glorias infinitas al Divino Maestro de Maestros.
Glorias infinitas a todos los niños del planeta Tierra. Glorias infinitas por los divinos rollos del Cordero de Dios. Glorias infinitas por todos los obreritos del planeta y explotados de la Tierra. Palmas triunfales para el Divino Padre Eterno. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Antes del intermedio, el próximo domingo, hermanos, no hay actividad. Vamos a ir a las elecciones, ya lo dije en la radio. Hay libre albedrío para votar, hermanos, pero recuerden, por principio filosófico, nosotros somos de izquierda. Traten de buscar un candidato que esté más pegado a la izquierda. Y en cuanto a Lima, ustedes pueden elegir. Hay un candidato del Frente Amplio. Es darle nuestro voto, hermano, cumpliendo con el deber cívico. Y en su distrito, si no hay un candidato del Frente Amplio, busquen uno que sepan que es más honesto y más correcto. Generalmente, hermanos, un candidato más o menos interesante es un hermano que no ha invertido mucho dinero en la publicidad, porque el que ha invertido miles de miles y tienen pancartas, ese hermano ha invertido plata para recuperar su plata y ganar más todavía, ¿no? No creo que lo haga por amor. Muy bien, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Preparo el video y estamos de regreso. Gracias, hermanos. Bien, hermanitos, vamos a dar un breve momento. Pueden subir a degustar exquisitas viandas vegetarianas en el segundo piso, un comedor vegetariano.